para iniciar este contexto, quiero hacer un poco de historia en lo que es mi vida y cómo llegué a entender este tema de vivir el ahora. Durante mi primera etapa laboral en grandes empresas, yo desempeñé trabajos como de planificación estratégica, planes de largo plazo, planes de corto, pero el corto era como un año, el de mediano eran 5 años, el de largo eran 15 años. En todas las empresas que ustedes han trabajado y que nosotros conocemos, en todas las empresas cuando se construyen hace tipo de planes la gerencia, los dueños en general. Y la gerencia, los subgerentes, los jefes de área, jefes de turno, vamos trabajando escalonadamente según el tiempo que nos desarrolle la actividad. ¿Qué quiero decir? Un operador tiene una actividad del día, un supervisor analizar la semana, un jefe de área analizar el mes y así sucesivamente hasta llegar a nivel de directorio, gerente general. En ese contexto, durante toda esta primera etapa laboral, de los 20 hasta los 35 años más o menos, mi cerebro trabajaba siempre en el futuro, porque eso me desarrollaron en la empresa, me obligaron conceptualmente a pensar siempre en el futuro y recolectar datos del pasado. Entonces, mi trabajo en esa etapa laboral era recolectar datos del pasado y proyectarlos hacia el futuro. Entonces, ahí yo estaba centrado. Y en esa lógica, mi vida también estaba así. Yo planificaba las vacaciones. Me faltaba un año y medio, 2 años, y ya tenía planificado las vacaciones, cuánto iba a ahorrar, cuánto iba a gastar, con quién iba a ir. En una primera etapa tenía un hijo, 2 hijos, y cada vez salía más caro. Entonces las distancias cada vez eran más cortas. Cuando yo estaba con mi señora solamente, las distancias eran más largas. Después el primer hijo empezó a cortarse. Al final el cuarto hijo, que tengo 4, casi no salimos. Muchos entenderán que ya tener 4 hijos es bastante caro. Salen muchos recursos de verdad, entonces ahí uno se limita. Y en este contexto, a medida que fui creciendo y entendiendo otras cosas, en esos años conocí a Alberto, que yo creo que todos lo ubican en algún sentido. Pasó por una fase de auditor Alberto y también tenía planificado las semanas, los meses, casi el año realizando la auditoría para organizar sus tiempos. Y después pasó a un rol más de entrenador y en el primero también, igual que yo, los planificamos bastante largo. Y en ese largo, las cosas a la semana, a las 2 semanas cambiaban completamente y todo el tiempo que invertimos conceptualmente en desarrollar los planes, teníamos que cambiarlo cada cierto tiempo. Entonces no pasaba ni un mes y el plan que teníamos en desarrollo ya lo teníamos que cambiar. Y el tiempo y la energía que utilizamos era bastante para desarrollar esos planes. Conceptualmente, yo entiendo que ustedes deben realizar estos planes. En los procesos de implementación de sistemas de gestión, en los procesos de seguimiento de verificaciones biológicas, en el proceso de auditoría, en el proceso de entrenamiento, en todos los procesos, yo debo entender que ustedes como experiencia tienen bastantes planificaciones a largo plazo. Y ahí nos vamos a detener y ahí vamos a ir bajando los conceptos de cómo eso nos puede ayudar a vivir el ahora o estar en el presente, nos puede ayudar a optimizar nuestro sistema de gestión, a tener relaciones diferentes con las personas, a realmente mitigar los riesgos en el presente y no dejarlo hacia el futuro. En ese contexto vamos a trabajar esta pequeña presentación, este webinar, que la verdad, en un análisis de todos los webinars que hemos hecho, son bastante importantes. Hablamos de liderazgo, hablamos de normas, el otro día hablamos de ozono, son bastante interesantes. Hace un tiempo atrás la CELA de Bolivia habló de inteligencia artificial y ahí hemos atacado varios temas, pero considero que este también es súper relevante, porque si no tenemos una lógica de que el tiempo es finito y no es infinito, y que tenemos que aprovechar nuestra energía, porque nuestra energía en laboral, si bien es cierto, podemos estar, no sé,
10 horas, 12 horas algunos y hasta 15 en este lugar tan preciado que es nuestra ubicación laboral, nuestro puesto de trabajo y nuestras instalaciones. Tan preciado es casi una ironía para algunos, ¿no? O sea, y el traslado es bastante largo y el descanso es bastante corto. Pero en esa lógica nosotros tenemos que aprovechar lo que más podemos, el tiempo y la energía personal. Porque nosotros como seres humanos, si bien es cierto, tenemos que recuperar energía a través del dormir y una buena alimentación, y también vivir lo más tranquilo posible y con una visión más reflexiva. Pero en este contexto vamos a hablar de lo que es riesgo con respecto a vivir la hora, vamos a hablar cómo evaluamos el riesgo de la perspectiva de la hora y cómo analizamos el peligro del riesgo, pero con una filosofía y una conceptualización, más que del riesgo, es cómo uno mira estas cosas, o es un observador presente, es un observador ausente, o alguien que toma decisiones. Y las decisiones no pueden ser para el futuro, las decisiones son en el presente. ¿Ok? Ahí corre la presentación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Es que no sé si vamos a aprender derechamente, pero sí esperamos, como Ibro, que a ustedes les quede una pequeña reflexión, que les quede un segundo de reflexión, que le quede una palabra, algo que los invite a pensar, a reflexionar y a mirar el futuro y a entender cómo uno se desarrolla día a día de la perspectiva laboral y cómo rescatar la mayor cantidad de energía para vivir en un presente más tranquilo y más productivo y más con una mirada de entendiendo de que el presente es ahora y las buenas relaciones son ahora y el futuro se construye hoy, no se construye en el futuro. Entonces vivir el presente es bastante interesante de tener esta filosofía. ¿Ok? La primera reflexión es identificar esta mente observadora que todos tenemos y en la cual al observar un proceso, nuestro ego, acá en la primera reflexión del ego, aumenta la exposición de riesgo y tiene una ceguera en el peligro. Y cómo el ego va a aumentar el ego y eso nos va a cegar a una ceguera. De la siguiente forma, cuando uno está presente en una actividad y nos ponemos a observar y vemos condiciones de peligro, minimizamos en función de nuestra experiencia de que ya ocurrió esa condición de peligro o ese riesgo y no pasó nada. Porque mi ego, yo lo defino como mi experiencia pasada. Mi experiencia pasada se pone en el presente y lo veo como un angelito, voy a un angelito humano que se pone acá atrás en los hombros y el ego, este es mi angelito que de repente no me ayuda mucho y dice, oye, no, tranquilo, Cristian, si ese riesgo ya fue controlado, ya pasó anteriormente, así que observa cómo se comporta nomás y ve y asegúrate que posiblemente, y yo te doy mi consejo, que no va a pasar nada. Ese es el ego mirando el pasado. Entonces, en esa reflexión te genera una ceguera. Y hay como que decir, no, si no va a pasar nada, entonces no estáis viendo lo que realmente está sucediendo en tu presente. En ese concepto, la mente observa desde el ego, y acá está el punto más importante, o sea, no el punto más importante, es un punto relevante, que el liderazgo tiene que estar presente y ser consciente. Entonces, la primera reflexión es que el liderazgo hacia nuestros pares, nuestros trabajadores o nuestros jefes o nuestros líderes tiene que ser de la perspectiva de una presencia y un liderazgo consciente. Y esa es la primera herramienta fundamental de cómo tenemos que visualizar el proceso. La diferencia entre peligro real, inmediato, y el miedo psicológico que distorsiona la decisión. Entonces, si bien es cierto, existe un peligro real y inmediato que estamos visualizando, pero también hay un miedo también que nosotros podemos sentir en movilizarnos para solucionar el tema, por lo cual nos deja congelado o distorsiona las decisiones que tenemos, porque el ego y confunde o se mezcla con el miedo y esas dos cosas nos llevan a tomar una buena decisión presente o analizar mucho el futuro y el pasado. Y ahí entramos en la siguiente reflexión, que el liderazgo tiene que ser algo consciente del presente. No tiene que tener una mirada muy de largo plazo ni vivir solamente del pasado.
¿Ok? Entonces acá la reflexión es que tenemos que integrar el presente con respecto al liderazgo y es una herramienta fundamental para implementar mejoras, porque en el proceso de la industria, específicamente en esto estamos hablando del alimento, los eventos son ahora, los eventos son en el presente, los eventos que pueden ocurrir no son en el futuro, porque está ocurriendo en el mismo momento. Entonces, si nosotros detectamos que no ocurrió un evento biológico, de proceso, de comportamiento, nosotros analizamos y decimos, ya lo solucionamos mañana, o lo vemos la próxima semana, o lo vemos cuando ocurra la nueva producción. Entonces, si no entendemos que tiene que ser en el presente y tomar la decisión en el minuto o en el acto de un liderazgo presente, les aseguro que en 2 o 3 semanas más ustedes van a tomar la no conformidad y la posibilidad que se vuelva a repetir es bastante alta, porque quedó en un documento de sistema de gestión y lo veremos cuando evalúen el riesgo y evalúen la actividad. Y esa actividad, existen muchas posibilidades. Se perdió la hoja, se cambiaron los roles, me olvidé, cambió las condiciones, tenemos una posición diferente. Entonces, la decisión nunca se tomó. La decisión que debía ser en el presente quedó casi en el pasado. Y en el pasado, volvemos al principio, y el pasado lo domina el ego, pero no lo domina el yo, lo domina mi ego. Y mi ego, en mi experiencia pasada, que este angelito medio negro, medio rojo, que yo digo que tenemos en un hombre, y en un hombro, y nos cuesta visualizar el futuro en función, como otra persona que de repente te habla. Me explico un poquito más del ego. Eh, el ego es como un pensamiento diferente al que tenemos y nos dice, oye, Cristian, no puedes hacer esto. Cristian, haz esto otro. Cristian, en función de tu experiencia, tenés que hacer la siguiente etapa. Oye, y a donde acá una reflexión bastante interesante, nosotros como sociedad siempre estamos mirando lo negativo. Por lo cual, cuando ocurre algo, mi ego me dice, oye, Cristian, el operador tenéis que retarlo, tenéis que ponerle una carta de amonestación, tenéis que llamarle la atención. Y quizá en mi experiencia social, mis padres, mi antiguo jefe, mis profesores, mis amigos, al yo cometer un error, siempre me gritaban, o siempre me ofendían, o siempre me apuntaban con el dedo. ¿Y qué va a pasar? Las reacciones mías van a ser similares. Van a ser bastante similares por mi experiencia pasada, que ese ego me está diciendo, toma todos estos caminos o tenéis todas estas alternativas. Pero es bastante difícil que nosotros seamos conscientes en tomar una decisión presente con una mirada bastante constructiva y positiva, porque nuestros sentimientos nos llevan a una reflexión bastante impulsiva y no alcanzamos mucho a controlar esto. ¿Ok? Conceptos clave que tenemos en esta agenda es liderazgo y la conciencia de inocuidad. La raíz en la discusión del ego y el factor de riesgo, que ya un poco lo voy explicando. La conciencia del presente que tome la atención inmediata en lo que son las ejecuciones de la inocuidad. Y acá el punto que nos lleva, y llevamos trabajando con Alberto los últimos 2 años, algunos han presenciado algunas charlas que hemos realizado tanto en Perú como en Chile, y cada vez vamos reflexionando más de este tema tan importante como es la cultura del cuidado y la gestión. Entonces, el líder sí tiene que estar basado en el ser, y el ser es ahora, y en esa reflexión del ser ahora se desarrolla una cultura del presente y se mejora la gestión. Porque acá hay otra reflexión importante de estas palabras. Al hablar de una cultura del cuidado, es una visión que la empresa o corporación o fundación, que también existen, mira hacia una filosofía y un propósito. Y la gestión es lo que nosotros tenemos que modificar al día a día. Porque si no modificamos la gestión en el presente, los resultados pueden ser diferentes a lo planificado. Todos en nuestras instalaciones, en nuestras empresas, en nuestras fábricas productivas, en nuestros procesos de auditoría, tenemos un resultado, una meta que lograr. Y por lo general esas las definimos a últimos periodos del año anterior o a principios del año presente, o al jefe o al gerente general se le ocurrió algún objetivo porque salió una oportunidad de negocio y durante el año también la puede presentar. Entonces,
Pero en ese contexto, la meta o el objetivo se define circunstancialmente en el tiempo que les nombré, pero en una etapa, fin de año, principio de año, o en el tiempo que el dueño o el gerente general determine otro objetivo por una oportunidad. Pero no se define todos los días, no se define todas las semanas, no se define todos los meses. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Nosotros tenemos que gestionar de alguna forma el sistema de gestión hoy día. Y las mejoras del sistema de gestión son hoy día. Ustedes cuando detectan una auditoría y viene el auditor, analiza, ve las oportunidades y las mejoras, y tanto las no conformidades medianas, bajas, altas, graves y todo esto, a la única que le prestamos realmente atención es la que tiene un castigo más alto. Y en esa reflexión, el castigo más alto es que te puedan quitar el certificado de la auditoría, de la norma, y a la gerencia general les complica bastante. Entonces ahí a uno lo llaman y le dicen, oye, ¿sabéis qué? Cometemos errores, tenemos una no conformidad, yo necesito que se lo solucione hoy día. Y ahí como que todo, y encuentran una solución bastante efectiva, eficiente y bastante rápida, porque esa presión o esa tensión corporativa o social te lleva a no pensar tanto en tu ego, no te proyectas ahí al presente y te lleva o sea, no te proyectas tanto al futuro y te lleva al presente, pero de forma automática, porque existe una presión sistémica de la cultura que te lleva a ese punto. ¿Ok? Y en esa reflexión, la toma de decisión tiene que ser un liderazgo, sí o sí. Sí o sí tiene que ser un liderazgo. Y como decimos con Alberto, el líder es una persona que te lleva, que te guía, que te influencia en el proceso, que te ayuda a tener una perspectiva más positiva y a tener reflexiones y tener una conciencia bastante más amplia de lo que tiene que hacer ahora. Entonces, los conceptos que podríamos analizar conceptualmente en la autoconciencia es una parte de ir creciendo e ir mejorando uno como persona interiormente en base a ejecutar un liderazgo bastante rápido, bastante efectivo, sin darnos tanta vuelta, sin dejar las cosas para mañana, porque yo entiendo en nuestra experiencia que tenemos, es que de repente llegamos a las 8 de la mañana, llegamos un poco agotados, dormimos mal y nos empezaron a llegar los correos, los WhatsApp y nos dicen ya este es el plan de la actividad y uno se queda analizando y dice, ok, ¿y cómo lo incluyo en el plan? ¿Y cuándo lo puedo hacer? Ahora tengo que ir a tomarme un café, tengo una reunión con él, tengo un almuerzo, tengo una cena, tengo una reunión en la tarde, tengo que irme en mi distancia laboral con respecto a mi hogar es bastante lejos y uno empieza a pensar y a cuestionarse todo lo que le están pidiendo y de repente no te das ni cuenta y pasaron todo el día. Y de todas las 10 actividades que pudiste haber hecho, con suerte hiciste 2, 3, porque acá hay un concepto también, una reflexión interesante. A veces uno se pone a discutir. Uno discute más de lo que está alegre y esa no discusión te quita energía, te quita tiempo, te quita concentración y no te logras enfocar en lo que tú quieres realizar también. Acá también me detengo y indico que estas reflexiones son en función de la persona, no de la empresa. Si uno espera un resultado diferente, tienes que hacer cosas diferentes a tu compañero, a tu jefe o a tu trabajador. Y eso significa estar más enfocado, disciplinado en el presente, ejecutando. Porque si nosotros logramos desarrollar esta habilidad de una forma sistemática y generar un hábito, nosotros no necesitaríamos trabajar tantas horas. Ya aprovecharíamos más nuestro tiempo como personas. Pero a donde nos desviamos, a donde reflexionamos, no reflexionamos tanto, a donde vivimos el pasado, pensamos en el futuro y discutimos con otros compañeros o otros jefes y la pasamos mal. Todo eso te lleva a tener una baja productividad, una baja eficiencia y distorsionar, no ver mucho los eventos, ver el riesgo y decir, no, mañana lo soluciono, y el mañana ya el futuro y llega el mañana y el mañana y el mañana. Un ejemplo, cuando uno dice, voy a hacer dieta, ¿cuándo empezáis? Mañana.
hoy día no, hoy día me voy a comer. ¿También te pasa mucho? ¿Cierto? A uno dice, ya, voy a dejar tomar, pero mañana, hoy día me tomo una cerveza. Y empezáis a todo para el mañana. ¿Y sabes cuándo es el mañana? El mañana. Y mañana es mañana, y mañana es mañana. Entonces se alarga todo el proceso. Entonces ahí como te está manejando el ego de forma rápida, porque el ego te dice, puta, es tan rica la cerveza, es tan rica la comida china, es tan deliciosa la comida de Perón, ese ceviche es espectacular. En ese restaurante todo, me sobró un poco, estoy con mi pareja, vamos, y una cervecita, un pisco sour, y ahí sí se alarga el proceso. Entonces, ¿a dónde me fui? O sea, cuando hablo de comida y pisco sour, me pierdo completamente. O sea, ahí se me cruzan los cables, se me abren los cables y me empiezo a soñar. Entonces, ahí uno empieza a mezclar el futuro con el pasado y no se enfoca en el presente. Y le aseguro, estimado, que ustedes, si logran tener un hábito y una disciplina pensado en el presente, van a ser mucho más eficientes. Acá las discusiones o las conversaciones que tengo con Alberto constantemente, yo le digo, Alberto, tú eres bastante inteligente, eres una persona que considero diferente, y el Alberto me dice, no soy ese, y se ríe mucho, pero tenéis libros, tenéis charlas y cursos, y para allá, para acá, y corrí, y acá, y allá, y subís videos, y acá, y mandáis mensajes, te creí el cuento, y de repente me dice, no, po, yo trabajo mucho y soy disciplinado para trabajar. Yo todos los días leo media hora, 45 minutos. Todos los días leo, escribo una hora, media hora. Todos los días hago esto, y yo son las 6, 7 de la tarde, estoy desconectado. Pero es disciplinado. Y acá puede ser, el Alberto fue toda la vida disciplinado, le aseguro que no. ¿Ok? Lo conozco bastante, le aseguro que no. Entonces, la raíz de la disfunción conceptualmente entre el pasado, el presente y el futuro, el ego y la mente que no observa son factores de riesgo para la comunidad. ¿Se entendió? O sea, hemos ido conversando del ego y hemos ido de la no observación de algunos factores de riesgo que lo dejamos para el futuro. Entonces, voy a retroceder un poco. Entonces, conceptualmente, el ego es un factor del pasado, la mente que no observa es un factor del futuro, y la suma de los dos no vives en la hora. Porque el cerebro actúa de una forma que lo quiere hacer lo más simple posible. No se atreve a hacer cosas diferentes. Y entonces lo más simple es dejar las cosas para el mañana y mañana veremos. O lo más simple, recordar algo que nos pasó en el pasado con respecto a nuestro ego y tomar decisiones lo más simple posible. Acá también no quiero decir que nunca escuchemos el ego, ni nunca analicemos el futuro, también no quiero ser extremista, pero todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Escuchar nuestra experiencia es muy importante, porque a medida que pasan los años en nuestro campo laboral, familiar y personal de crecimiento, también adquirimos más valor como persona, más valor económico en nuestras instalaciones, nuestras empresas, y también nos valoran más. Y entonces la experiencia también es importante, y pensar un poco en el futuro. Lo que quiero transmitir, que el equilibrio entre escuchar tu pasado y visualizar tu futuro tiene que estar ecualizado con tu presente y tu actitud hoy día, ya que el presente, como dije anteriormente, es el factor que construye el futuro, porque el futuro no se construye por sí solo. ¿Ok? No sé si tenemos preguntas, no sé, quizás estoy muy rápido, Mayra. No, nada. O hacemos algunas preguntas de lo que estamos conversando. O, por último, tú cuestióname que estoy hablando mentiras. O sea, también son fantasías que se me ocurrieron. No sé. Hasta por ahí escuché a un colega de nosotros, que es el Percy, también yo creo que me está escuchando. Y si él me estoy diciendo una mentira, también que me diga. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, pero Dale. no sé si de repente por ahí nos puedan comentar los que nos están escuchando, si han tenido desafíos o les ha ocurrido esto. Yo, como ahí me viste levantando la mano con ese tema de la dieta, bueno, también con la bebida, como dices, uno dice,
para futuro, pero no nos centramos en el presente, ¿no? Y es donde se radican las decisiones. Por ahí Julie levantó la mano, pero no estoy muy segura, a veces por error la levantan, creo que ya la bajó. Chicos, si están de repente tímidos, pueden escribir también las preguntas o vivencias que han tenido ustedes por el chat, ahí está habilitado. Este justo es un espacio seguro para poder conversar sobre las cosas que nos ocurren, ¿no? Y de repente los desafíos que tenemos. Mira, qué interesante lo que está ocurriendo, Mayra. ¿Cuántas personas hay? ¿2? Tenemos 5, 36 0. personas. Ok. ¿Por qué no escriben? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no presentan su experiencia? ¿Qué tiene de malo? ¿Por el ego? Que te dice, no, es que no me van a escuchar, no, es que no van a leer mi pregunta, no, es que no lo entiendo, mi inseguridad, mi miedo, o porque en realidad al final hago la pregunta, que es el futuro. Siempre nos pasan estas cosas. En toda nuestra experiencia, en todas nuestras tomas de decisiones presentes, como que lo dejamos para adelante o después mándame la presentación y ahí veo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, en todas nuestras actividades sociales, laborales, de capacitación, no, ¿por qué no? O sea, no voy a, me da vergüenza, me pasan cosas. No, es que la pregunta es muy tonta, es muy básica. El vivir a la hora es lo más básico que existe. Pero El es lo más escuchar a difícil. tu ego, escuchar a tu ego es lo más normal, es como respirar. Es como tomarte un pisco sour todos los días, es normal eso. O tomarte una botella de vino en la mañana y en la tarde. Eso es normal para algunas personas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Yo les pregunto a ustedes, ya que ustedes no me quieren preguntar, ¿por qué no? ¿Qué nos lleva a cuestionarnos y a no atrevernos a hacer cosas en el ahora? Porque quizás en 2 minutos más, que es el futuro, y diga, ¿sabes qué? No quiero ver los chats, no quiero ver nada, y a alguien le interesa una reflexión interesante o tiene un ejemplo interesante, y yo digo, no, el futuro ya no fue. O sea, el presente ya fue y ahora tomé otra decisión en el futuro. Desde que partió este webinar, ya partió y ya es pasado. El presente es ahora, no es en 5 minutos más. A ese nivel yo creo que analicé muy reflexionable. Me estoy poniendo muy intenso, Mayra. Quizás debiera bajar un poco. A veces necesitamos ¿No? esos comentarios disruptivos, Cristian. Ahí... No soy muy plano yo para conversar, pero ya me conocéis bastante. Sí, por ahí ya nos escribe Miriam que ella admite que no tiene mucha disciplina. Creo que muchos de nosotros sufrimos o adolecemos de la falta de disciplina o de repente muy poca disciplina. Y tenemos costumbres destructivas, ¿no? Pero no disciplina. O sea, lo que disfrutamos son lo que hacemos. Ahí, bueno, también nos escribe Julie como consulta, dice, quiero que me comente su vivencia sobre la forma violenta y rigidez. No estoy muy segura a qué se refiere. ¿Comprendiste la pregunta, Cristian? O de repente, Julie, ¿nos puedes dar un poquito más de contexto? A ver, yo te hago 2 reflexiones violentas en función de cómo reacciono con mis pares, con otra persona. Y la otra era como rigidez de que no me muevo de mi definición o mi experiencia. ¿Eso podría ser? ¿Qué dice Julie? ¿Julie estaba preguntando? Sí, correcto, Julie. Va por ahí el tema para que ahí Cristian se enfoque en esto y no de repente se esté yendo por otro camino. Soy medio, ojo, yo soy divergente y lo acepto, lo entiendo y lo manejo y de repente me voy por otro lado que me pongo a hablar del pisco sour. Y si quieren experiencias del pisco sour, en qué día lo tomo y qué puedo neutralizar el azúcar en mi sangre, también podemos hablar de eso. Pero parece que no es el momento. Okay, No, ojo, dime. no, te iba a decir Dime. que Julie sí dice que se refiere a eso que nos comentaste. Va por ese camino. Perfecto. Exactamente. Hay una lámina que habla exactamente de la rigidez y cómo nos enfrentamos de forma un poco agresiva o un poco intensa. ¿Saben qué? Partamos por una reflexión. Es Julie, ¿cierto? Así es. Julie, no hablemos de agresiva ni poco flexible, ¿cómo dijo? Violenta, forma violenta y rigidez. Ok, primero te invito, que vamos a hablar del tema más adelante, te invito a que eliminemos la palabra
violencia y la palabra rigidez. Cuando uno empieza a verbalizar diferente, todo nuestro análisis es el primer acto del ser humano de respeto hacia el otro. Ese es el primer acto de nuestras reflexiones, de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, es hablar en positivo. Entonces, yo te cambio las reflexiones diciendo, más que agresivo, es como me desafío a tener una relación positiva con la otra persona. Entonces te das cuenta que en un concepto así como bastante simplista, y como tenemos que ser en la vida, no complicarnos más de lo que es correcto, estoy diciendo exactamente lo mismo. Depende de cómo uno reflexiona y mira las cosas. Agresivo es cómo me desafío con esta persona a crecer y a entenderlo. Y acá quizás me pongo un poco sentimental y bíblico, a desearle el bien. Porque nosotros estamos en una sociedad de seres humanos que no vale la pena la agresividad frente a otro, y siempre, siempre, siempre tenemos que desear el bien a otro ser humano. Esa también es una percepción mía. Y te cuento algo, Julie. Yo llevo un par de años tratando de solamente este hábito, así que puede ser como bastante simple, pero a la vez es tan difícil realizar, y cómo uno conversar con otras personas es eliminar todas mis palabras negativas de mi vocabulario, todas. Y hoy en día, Julie, estoy tratando inclusive de eliminar el no. A ese nivel estoy. De pensar, y de repente hablo un poco más lento y quizás me enredo en hablar o transmitir mi mensaje. ¿Por qué? Porque me demoro a este minuto, todavía que llevo un par de años reflexionando del tema, de eliminar hasta la palabra no. Entonces, estoy siempre constantemente estudiando, leyendo, escuchando webinars, escuchando YouTube. Incluso yo siempre dije que escuchar YouTube no era perdón, pagar YouTube. Yo creo que dije, no, o sea, mira, acabo de decir no. No creo que sea correcto pagar YouTube. Y de repente, cuando empecé a ver hartos videos de YouTube, dije, vale un poquito la pena de aprender, ya que uno de repente es flojo para el tema de los libros, y vale la pena escuchar un video de YouTube que te enseñe algo, que lo valores, que tú aprendas, y no aparezcan los comerciales muy seguidos, porque los comerciales que un poco te distraen o te invitan a vender. Entonces, el ser agresivo, ser fuerte y el ser rígido, primero va en que uno como persona verbalice de forma diferente y viva el presente. Porque insisto con vivir el presente, Julie, porque en el presente no juzgas a nadie. Al estar en el pasado, tú sabes la consecuencia del peligro, del riesgo, entonces te acercas a la persona a juzgar. El ego es súper fácil juzgar, pero no es fácil enseñar. Y si vives en esa etapa de juzgar, uno se transforma en poco flexible, porque es mi experiencia, porque es lo que yo sé, y porque tú no me escuchas, yo tengo que ser agresivo, porque mi colegio, mi papá, mi tío, mi primo, mis amigos siempre han sido agresivos conmigo, la sociedad en general, y uno sigue los patrones. Entonces, si tú quieres hacer algo diferente, si tú quieres desarrollarte como persona diferente, primero tienes que hacer cosas diferentes. ¿Y qué es lo más simple? Hablar positivamente. Mira qué interesante, ¿eh? Analiza una persona que siempre habla positivamente. Esa persona anda más tranquila, más relajada. Todos quieren conversar con él. Ojo, acá hay algo mucho más valorable, que es la persona que asciende más en una organización. Mientras que la otra persona asciende, no te voy a discutir que no, por otros méritos que no los vamos a analizar hoy día, pero también ascienden, pero no tan rápido y no tan alto. Porque a medida que uno va creciendo personalmente, familiarmente o laboralmente, tiene que tener una reflexión más positiva de las cosas y ver puras oportunidades de mejora.
Si no ves las oportunidades de mejora, escuchando a la gente, viviendo el presente, y no ser tan agresivo y no ser tan poco flexible, tus pares y los superiores van a empezar a entender que tú tienes habilidades completamente diferentes y eres más que analista o sabes más que las cosas técnicas, y ahí es como uno empieza a ascender. ¿Por qué? Porque empiezas a liderar un grupo de personas. Y cuando tú lideras un grupo de personas, me estoy yendo por la rama, Mayra, si no, corrígeme al tiro nomás. Cuando tú lideras un grupo de personas, tú necesitas influenciar, porque los demás son los técnicos que tienen que hacer el trabajo. ¿Voy bien, Mayra? Si no me corregí nomás, si Cristian, te desviaste por la rama. Sí, es un tema ¿No? bastante profundo, ¿no? Vamos bien, por ahí hemos recibido unos comentarios, me comentas si continúas o los leo. No, pues siempre, mira, acá siempre hay que dar la oportunidad a las reflexiones y a las experiencias. Eso es lo primero, y tomarlo de una perspectiva lo más positiva posible, siempre. El que diga no a algo, lo elimináis al tiro, Mayra. ¿Sí? Otra palabra, no, y eliminar. No vale la pena. ¿Cómo eliminar? No. Mayra, por favor. Perfecto. Bueno, nos saluda Jaime. Hola Jaime desde Ecuador. Me dice que tocaste un tema interesante, es un tema cultural, los buenos hábitos se construyen, no somos perfectos, pero cuando encontramos los talentos, los potenciamos, somos físicos y espirituales. Lo espiritual nos permite vivir en armonía, de tener un propósito de vida. Existen muchos distractores que nos alejan de los buenos hábitos como meditar, leer, escribir, realizar actividades recreativas, el celular obviamente. Por ahí hago media culpa también con el celular en los ratos libres. Y bueno, añade Miriam, o sea, una pregunta, ¿cómo podemos lograr todo lo que nos expones? Dice si la edad te influye. De mi perspectiva, yo creo que sí, porque la edad creo que las caídas que nos dan con los años nos van, como se dice, forjando, ¿no? Ahí, Cristian. Haciéndolos poco flexibles. Para bien o para mal, ¿no? En realidad la edad, porque algunos, como dices, son poco flexibles, pero otros también han aprendido de las experiencias y forman el tema de la disciplina. Ahí depende. ¿Qué nos dices tú, Mira, Cristian? sí, Mayra, estoy reflexionando sobre el tema. O sea, soy lento. No soy, mira, soy intenso, acelerado, pero cuando hablo de estos temas, me pongo a analizarlo mucho en función de mi experiencia, porque la pregunta en realidad, primero lo que decía la persona, Jaime. Jaime, es muy cierto. Eh, Antes de pasar a la otra pregunta, yo eliminé hace un par de semanas nomás, porque tenía un desafío importante, TikTok e Instagram. Lo eliminé, No. me costó así, pero del corazón más profundo dije, no lo puedo eliminar, pero sí que tenía, sí que lo eliminé. Así que ese es el primer distractor bastante intenso. Yo creo que se tiene que estar riendo porque él lo tiene y lo ocupa harto. Y después, si te das cuenta, en la estadística del teléfono es el mayor tiempo con el WhatsApp. Ahí andáis No, jugando. no, Cristian, acá los que están conectados, ellos no usan ni TikTok, no usan Instagram, no suben estados, solo WhatsApp para el Ah, trabajo. ah. Ya, bueno, me equivoqué entonces, disculpen. Eso será en otros Mira, lugares. será en otro lugar. Mira, la otra reflexión con respecto a si existe edad o no, eh, yo le pregunto a esta señorita, y bastante simpática, ¿qué edad tengo? Primero. A ver, voy a ser un poco más justo. ¿Qué edad tengo? Por favor, necesito que escribas en el chat qué edad represento yo y qué edad tú calculas que puedo tener. Yo sé que tengo 20, 22 años, pero por favor, dime tú. ¿Lo Se puedes adivina, escribir? ¿Lo está escribiendo? damos un premio si se adivina. Sí. No se atrevió. No se atrevió. Ah, por ahí escribieron 40, 35, ¡Wow! Traiste dos premios, dos Pisco Sour. ¿Dónde voy? 36. Oh, yo los amo a todos los amo hoy día. No, hoy día me llenaron el ego se me disparó a las nubes, Yo ahora sí que me voy feliz a la casa de mi señora, o sea, perdón, a la casa con mi señora, y me salgo a cenar y me tomo hartos picos sour. No, si el ego se me fue a las nubes. 48 años.
Cristian, Tengo y en 48 verdad años. empezaron a subir, subieron las apuestas. Ah, ya, 35, ya. 36, 44, 50, 53. Ahorita vamos a llegar a 100, así 50, ay, para. que. El de 53, por favor, ya ahí ya no estamos alineados, ya creo que ahí hay un desafío importante de yo presentarme de mejor forma y para que nos conozcamos. Dije lo mismo que dije antes de eliminar, pero hoy día, en este minuto, lo pensé mejor y lo dije de una forma bastante más constructiva. Ya, Bueno, surgió una pregunta nueva. Cintia nos pregunta, perdón, ¿ibas a ano- continuar? sí, anota la pregunta, tenla un poquito, Sí. y porque la anterior era si la vida que nos ha forjado nos llevan a ser un poco inflexibles. Eh, Mira, mi experiencia, yo tengo, como dije, 48 ya, tengo 4 hijos, cuatro, los amo los cuatro, pero llego a fin de mes y no llego con ni un peso. Ya el día 10 ya no tengo ningún recurso para vivir los otros 20 días, porque comen de una forma y a medida que crecen comen de otra forma. Entonces ya no son hijos, son como pterodáctilos que comen así por tonelada, pero lo amo un montón. En esa reflexión comencé a estudiar a los 19 años. Miren lo que acabo de decir. Comencé a estudiar a los 19 años. En la enseñanza de la preparatoria o acá en Chile la media, me sacaron por favor, me dijeron, ándate. Era demasiado flojo. Y a los 19 20 años me puse a trabajar. Yo creo que fue bastante intenso, me fue bastante bien hasta los 29, porque me esforcé harto, trabajaba en ese tiempo, uno tiene una intensidad bastante grande. Y después tuve un trabajo de mucha gerencia, ya de cual era más de reflexiones, de pensamientos futuros y estas cosas raras. Y hasta los 34 porque me aburrí y quería volver al Cristian, que era más intenso, que era más trabajador, que era más divergente y buscar oportunidades. Y creo que acá viene mi primera reflexión. Acá yo creo que estuve hartas también, pero no es el momento. Hay un par que reflejan de mejor forma. Y tuve un socio. Y ese socio me estafó. Ojo, que en la vida del emprendedor es parte de la vida que te estafen, no es algo malo. Y es parte de la vida quebrar también y quedar sin nada. Y, y en esa reflexión, él me estafó con mucho dinero y volvió y me dijo, Cristian, acá te doy algo de dinero, pero para que no molestes más. Y yo miré a mis 4 hijos, miré ese dinero que realmente lo necesitaba porque no tenía dónde vivir, y me habían quitado la casa y todo eso. Y ¿sabes qué? Era mucho dinero y no lo acepté. Miré a mi hijo y dije, los valores y los principios no son transables. Entonces, si a mis hijos les digo que acepté ese dinero por alguien que me hizo un daño y le hizo un daño a ellos, creo que no era sano para mí. Ok, seguí adelante, seguí si bien es cierto era divergente, pero no tenía una claridad de qué hacer, una disciplina de cómo enfrentar, no sabía cómo hacer negocios, no sabía cómo. Mira, acá lo interesante, a los 38, 39, 40, no me expresaba bien frente a una cantidad de personas. Entonces, hacía charlas, hacía capacitaciones, pero tenía que ser lo más contenida posible. Y ahí también aprendí que uno se tiene que saber expresar. Si uno no sabe expresarse de buena forma, esa es la habilidad que más importa en el desarrollo personal. Entonces, desde los 40 hasta los 38, yo me he enfocado día a día, presente a presente, hora a hora, de aprender mucho más, desafiarme mucho más, cambiar mi verbalización de cómo pienso y cómo transmito mis palabras. Y acá hay algo súper, eh, quizá acá van a ser mi ego, y lo voy a declarar. Pero antes de hablar de mi ego, me empecé a preocupar de la energía y la espiritualidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Empecé a consumir alimentos nutritivos y no procesados, eliminar la más cantidad mayor de procesados. Empecé a consumir hartos minerales que nos faltaban. Y en esa lógica me fui bastante agua con sal,
escuchar hartas reflexiones, leer harto YouTube, hay harto YouTube, pero harto YouTube del pensamiento positivo. Y entendí que la alimentación es una fase importante para el espíritu, porque es energía. Entonces, si tú tienes una buena energía, tu espíritu, tus pensamientos, tu verbalización y tus acciones a través de los hábitos, que es una cadena, cambia completamente. Entonces, el primer acto, empezar a alimentar bien. El segundo acto, esa alimentación de bastante energía y sin elementos procesados como el whisky, el pisco sour, la cerveza y todas estas cosas que nos encantan, nos llevan a tener una energía más positiva. Y esa energía positiva se generan pensamientos más positivos, y esos pensamientos positivos se generan en actos o verbalizaciones o conversaciones más positivas, y esas conversaciones se transforman en hábitos más positivos. Pero los últimos 8 años, yo día a día me esfuerzo, me enfoco, trato de comer cosas que me generan energía para ir mejorando e ir creciendo como persona. Y acá sale mi ego. Creo que en los últimos 4 años puedo decir que las personas pueden ser más inteligentes, no importa la edad. Yo me considero que estoy en mi prime, como dice mi hijo, en mi prime, en mi mejor momento, porque hoy día, en función a todo lo que he hecho los últimos 8 años, me encuentro una persona extremadamente inteligente. Me encuentro muy inteligente, muy simpático, muy guapo, muy de todo, eh, eh, pero, pero un poco para el chiste y toda la broma. Si uno no se cree inteligente, si uno no se cree guapo, si uno no se cree simpático, si uno no se cree positivo, si uno no se cree innovador, ¿quién te lo va a creer? ¿Alguien va a venir de al lado, o va a venir alguien del cielo o del infierno, o el vecino va a decir, puta, tú soy simpático, tú soy puta, ¿no? Tú soy muy emprendedor, tú eres muy inteligente? Nadie va a venir a decirte. Entonces, ¿quién es la persona que más tiene que querer ser tú? Y el quererse está relacionado con trabajar en ti y aprender todos los días. ¿Te gustó, Mayra? Casi poético. Con eso voy a escribir un poema. Escribo un libro. Bueno, No sé Yuli nos si... escribió que le gustó ese pensamiento. Ok, entonces, esa es la pregunta que ya respondí. ¿Me tienes otra por ahí escondida o no? Sí, Cintia nos pregunta respecto al ruido mental, ¿qué hacer para detenerlo? ¿Tú tienes un martillo? ¿Qué dice? Y pegarte en la cabeza y acallarlo. Fue una broma, estimada. El ruido mental para mí es el ego del pasado, y es una inseguridad futura. Te explico un poco más del ego. El ego genera angustia. Ese sentimiento como angustia que genera de repente, tenemos que se siente el pecho como un poco apretado, y la angustia de que pase nuevamente lo que ya viviste, que fue desafiante, y no quieres volver a vivirlo. Y la ansiedad, que es lograr cosas en el futuro, o lograr un puesto, o lograr algo, te genera también estos pensamientos disruptivos que te llevan a no vivir el presente. Con respecto al primero, que el ego y quizás hasta inclusive la depresión, uno tiene que saber hoy en día en qué cancha estamos jugando. Este siempre lo digo, y quizás lo escuché también de un youtuber y también lo leí, que no es el mejor consejo que voy a dar, pero es algo que escuché. No, si quieren no lo toman en cuenta, ahí vean ustedes, pero no estamos en una cancha normal. ¿Qué quiere decir que no estamos en la cancha? Que nosotros no fuimos creados por el creador que ustedes definan y ustedes estimen conveniente, de acuerdo a cada una de sus religiones y pensamientos. No fuimos creados para estar en este sistema. No, y este sistema es un sistema capitalista económico que no te dais ni cuenta, y trabajáis para comprarte el auto, para comer, para salir de vacaciones, para tener mejor ropa, para tener un computador, lo que sea que es tu beneficio económico de fin de mes.
Y no te das ni cuenta que entras en un sistema que es el trabajo, que es las tensiones, que este está hablando mal de mí, que el jefe me miró feo, que los trabajadores no quieren hacer lo que yo hago, no me siguen, me llama la atención el jefe. ¿Tú crees que fuimos creados para eso? ¿Tú crees que nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestros órganos, nuestra mente, que es algo maravilloso que uno tiene que cuidar, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra creatividad, porque todos somos creativos e inteligentes? ¿Tú crees que fuimos creados para eso? ¿Tú crees que fuimos creados para esta cancha donde no hay 10 y 10, hay como 1000 y 1000 y no sabéis cómo meter el gol? Yo creo que no. Yo la verdad creo que no. Ojo, hay alimentos tampoco que te ayudan mucho, como el pisco sour, el ron y el vino y todas esas cosas. Y no colaboran mucho en la cancha que estamos. Y ahí uno tiene que hacer la reflexión. Y acá primero tienes que solucionar algunos temas. Eh, yo creo que visitar algunas veces, por nuestras experiencias pasadas, nosotros creemos que no tenemos problemas. Perdón, no tenemos desafíos que nos ayudaron a pensar así, que en función de nuestro pasado. Y ahí nuestro pasado es el colegio, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros tíos, ahí los abuelos y nuestra cultura. Entonces uno cree que no tiene problema porque las cosas son así. Y ahí te invito a pensar, a cambiar tu alimentación y, si es necesario, a consultar a un especialista. Pero ojo, consultar a un especialista no significa que uno está loco, no significa que estáis mal, significa que queréis mejorar y de repente necesitáis otras reflexiones y otros pensamientos, pero no lo tomé a mal, porque la cancha que estamos jugando no es normal, no es tu cancha, no es tu cancha para la cual creciste y te desarrollaron o te crearon. Tu cancha es otra, pero lamentablemente, perdón, no es que me voy a parar en negativa, pero afortunadamente la vida te está entregando una posibilidad de decir, cambia. Desde el minuto que me acabas de hacer esa pregunta, ya hay algo que te cambió, ya hay algo que estás reflexionando. Entonces atrévete a hacer cosas diferentes. No, es que sabéis que ir a un especialista, psiquiatra, psicólogo, se ve mal, se ve feo, estoy loco. No, no estoy loca. No, estáis bien. O sea, tú ya estás siendo diferente porque ya te estáis cuestionando algo. Mayra, ¿respondí la pregunta? Yo creo que sí, ¿cierto? Un poco intensa también, ¿eh? Un poco más interna, pero no se sientan mal, chiquillos, y vivan el presente, y una cosa del presente es la pregunta. Felicidades. ¿Seguimos o qué proponen, Mayra? ¿Escuchamos a alguien más o si avanzamos? No te escucho nada. Si vivía apagada con micrófono, en Sí, sí. realidad no tengo telepatía o no logro leer tus labios. Pensé que ya habías desarrollado esa habilidad, Cristian. Sí, mencionaba, hay que continuar y bueno, algo que mencionaste, el tema de la ansiedad creo que es algo que sufrimos mucho, ¿no? Y nos angustia el futuro cuando todavía estamos en el presente y es donde podemos hacer algo. Mm. Sí. Ya, sigamos. Mira, acá hay unos temas. No había visto la presentación, me enfoqué tanto que uno tiene las cosas al frente y ni siquiera las ve. El ruido mental. El 90% de nuestros pensamientos son repetitivos y inútiles. En realidad, no sirven de nada. Pierde energía solamente y reduce la situación necesaria para identificar el presente a través de los peligros y los riesgos. El ego, el ser falso. Interesante también. Es como, ya le estoy poniendo definición y conceptos de todo lo que hemos hablado. Se proyecta en el futuro y se proyecta en el pasado. El ego, el ego, para el ego, el momento presente no existe. Es solamente futuro y pasado, que es lo cómodo. Porque el futuro, ahí veremos, para allá es. Y el pasado ya lo viví, así ocurre. Entonces es súper cómodo. Pero la creatividad de tu cerebro no tiene que vivir el presente para salir de tu condición en la cual siempre has desarrollado y tienes que crecer. Necesidad de tener la razón. Siempre tengo la razón. Mi ego, mi experiencia dice que tengo la razón. Y te limita la posibilidad de escuchar a otro también. Si ustedes en este minuto, la pregunta es: ¿por qué entraron a este webinar? Si yo vivo la hora, pero entraron igual. Pero de todas las cosas que yo he hablado, dicen, no, yo tengo la razón, sí, me valida tener la razón. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿O saben qué? Que la posibilidad con esa reflexión es que no lo escucho tanto y no
interpreto cosas que me puede decir diferente. Entonces no estoy abierto 100% a reflexionar de las palabras, el tiempo o la pregunta de mis colegas que están haciendo en el chat. Interesante también. Y acá va una forma violenta y rígida que impide la comunicación. Mira, tal cual una de las preguntas. Y evita una buena cultura de la inocuidad y evita el aprendizaje sobre los errores. Qué lindo, estoy alineado con las preguntas. Yo veo el futuro. Yo soy una persona que ya lee el futuro también. Oráculo. ¿Ah? Un oráculo, digo. Un oráculo. ¿Seguimos, Mayra? ¿No hay más consultas? Por el momento no, Cristian. Oye, ya hemos llevado una hora, parece que vamos a tener que apurar el ritmo porque tengo un pisco sour, unos vinos y unas botellas de whisky que me están esperando. Era ironía. Tengo que seguir trabajando. ¿Te cuento algo? ¿Les cuento algo? Estoy tratando de aprender a hacer pan ciabatta. Mira, todos los días voy a amasar. Ojo, llevo 3 semanas, se me ha quemado, ha quedado duro, ha quedado malo. Hay uno nomás que me quedó bien, no me acuerdo cuál fue la receta, pero el ciabatta es bastante difícil y llegar a una masa madre. Ahí tengo un desafío importante. Ya, sigamos. El miedo, y el miedo es un concepto psicológico, como ya he avanzado, que va en función del ego, que se siente amenazado constantemente, y el miedo está un poco divorciado del peligro. ¿Por qué hablamos de divorciado? Porque no ve el peligro presente, ve el peligro pasado, que no ocurrió nada. Entonces está divorciado o está muy desconectado del peligro presente o del real inmediato, lo cual te nubla un poco el criterio y el juicio. El cuerpo sobre el dolor. Este campo de energía que le decía anteriormente, que es la verbalización, los pensamientos, la alimentación, la energía, se transforma en algo negativo que busca un alimento a través del conflicto y el drama, a través de una generación o transferencia de generar un ambiente tóxico. Y el ambiente tóxico, en función del conflicto y el drama, ¿qué pasa como resultado? Es fácil. Propone o está propenso a errores de las personas, porque no están concentrados, porque no están en un ambiente tranquilo y equilibrado, ojo, y estamos en una cancha diferente, y presionado también a lograr algo diferente. Entonces, si la persona se levanta, duerme, se traslada, come mal, tiene problemas en la casa, y nosotros le transmitimos un poco este tema de la energía negativa y generamos un ambiente tóxico, es fácil que la persona esté propenso a errores. Es como bastante simple. Acá, ojo, chiquillos, chiquillas, estamos hablando de cosas simples, no estamos hablando de cosas complejas, pero están relacionados con los hábitos. Y los hábitos tienen que partir de las cosas más sencillas. Acá hablo, ojo, no tengan un hábito muy grande. Un hábito es solamente qué lindo día. Partamos por ahí, qué lindo día. Y desearle el mejor día a todas las personas que uno se enfrenta. Más que enfrentarse, saluda o conversa. Qué lindo día. ¿Qué hábito? ¿Qué hábito me recomiendas, Cristian? Que a todas las personas que salude, ojalá que tenga el mejor día. Ojalá que tenga un excelente fin de semana. Y al principio no te la creí. Definitivamente no creí esas cosas. No las creí. Decir, ¿para qué hablo tonteras si ni yo me la creo? Y la otra persona me miró feo, tampoco me cree. Sí, va a pasar eso. Una semana, un día, una hora, 2 días, 2 semanas, un mes, 2 meses. Pero en un minuto va a cambiar. Y ahí vaya a ver el resultado de tu hábito. Y ese hábito, yo personalmente creo que es el más simple y el que genera más resultados. Yo hoy en día a todos le deseo un excelente día y la otra persona, ¿sabéis lo que pasa? Me ríe, me dice gracias. Y con eso me llené y sigo. Ya, me pongo divergente. La conciencia del presente. Atención a la barrera definitiva que puede evitar los accidentes. Acá está lo que dije al principio también, el acceso a la hora viene de entender cuál es el rol observador. No sé dónde estoy. No, a la otra mano. No sé, ahí me enredé. No sé qué mano. Ahí está, por ahí. El rol observador que practica del observador, el que está pensando y que crea una distancia entre la no mente, que la no mente ya la hablamos que está relacionada con el ego, y está quieta. Y la atención se agudiza, permitiendo detectar condiciones inseguras, pero no la fe. ¿Qué
la mente que está avanzando la pasa por alto, porque está preocupado de observar y no vivir el presente. Y el observar es este tema de la experiencia futura o la ansiedad, perdón, la experiencia pasada o la ansiedad futura. Pero el vivir ahora, el ahora, no hay problemas. Hay solamente situaciones desafiantes y de mejora, porque no tienes tiempo para que el problema ocurra. Tú tienes tiempo para buscar una solución que sea ágil, desafiante, efectiva ahora y buscar una mejora en el sistema. No tienes tiempo. Entonces, acá hay otra reflexión interesante. Saludar a todos y desearle buen día. Y el vivir el ahora y el presente te lleva a no castigar a otra persona, te lleva a buscar la solución con la persona, a buscar la solución. Entonces, el tiempo verbalización y el tiempo de castigar a alguien y mirar a lo positivo no te alcanza, no te alcanza, no alcanza, no alcanzáis a reaccionar mal y no alcanzáis, dale, rápido, hazlo ahora, no pensé. La acción que surge de la conciencia del presente es clara y efectiva. Fundamental, genera respuestas bastante importantes y no perjudican para lo que estamos, que es la inocuidad de los alimentos. Voy a pasar un poco más rápido, Mayra, para que vayamos cerrando. El liderazgo basado en el ser, acción entregada, prestar la atención en los procesos, no en las metas, más que en los resultados. El fin del drama, la atención, lo que es eliminar el drama de un líder consciente que no reacciona a ¿para qué hacer más drama de lo que hay? Sí, ya todos saben que ocurrió el error, entonces dramatizar eso, no, como que reflexionen y no le den tanto. Escuchar sin juzgar, escuchar sin juzgar. Crea un entorno de seguridad psicológica donde el equipo puede reportar peligros sin miedo. Entonces no juzgue si está bien, está mal, o no juzgue a la persona. Aunque ya tenemos prejuicios sobre la persona, pero trata de no hacerlo e ir cambiando ese hábito. Y acá cierro con siempre una frase que la trabaja Alberto y yo la he absorbido en el tiempo, que un líder es una persona que influye a otros para guiar hacia un grupo con un mismo objetivo común. Conceptualmente, el líder es una persona que sabe influir y llevarlo a algo positivo y que te ayude a evolucionar como trabajador, como persona, como familia. Creo que ha sido entretenido, Mayra. Yo creo que es uno de los webinars más entretenidos, más alegres que he hecho. He hablado harto del Pisco Sour, he hablado del ron, he hablado un poco de experiencias personales. Hemos escuchado a las personas que las preguntas que hacen son muy efectivas y muy lindas. Y les doy las gracias de todo corazón de haberme escuchado este rato, que de repente para algunos fui fome, para otros fui entretenido. Pero todas las herramientas que como Vibro estamos entregando y los webinars que estamos haciendo, todos van conectados con otra cosa, que es un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito como empresa, como grupo, como personas, como trabajadores, como líderes? Es transferir nuestros conocimientos a ustedes. Yo creo que todos ustedes han visto a mi colega simpático, peruano, es peruano de origen, casi chileno, pero le gusta hablar mexicano. Tiene como, no sé si 1 millón de videos de todos lados. Pueden ser, le estoy exagerando, 100 videos, 200 videos, 300 videos. Pero ¿qué refleja eso? Que está preocupado por la transferencia del conocimiento a otro ser humano. ¿Y qué acto más lindo? ¿Y qué acto sin ningún espera de... Noble, esa es la palabra, Mayra. ¿Qué acto más noble? El hablar del poder de la hora también y tener un tiempo y ustedes tengan un tiempo a mí, probablemente que se hayan dado una horita para escuchar este loco, este divergente, esta persona súper alegre, que le dijo quizás cosas simples y cosas básicas que de repente uno no recuerda y el ego te consume de cosas muchas. Mayra, te paso la pelota en esta cancha. Sí, bueno, lo que mencionas, ¿no? Algo que mencionaste hace poquito en la última diapositiva presentación, lo de escuchar sin juzgar, creo que lo hemos tocado bastante, sobre todo en temas relacionados a cultura de inocuidad. Dar un ambiente seguro en la cual las personas, ya sean personal que tenemos a cargo, compañeros, etcétera, sientan que tienen esa libertad o esa seguridad de conversar sobre errores propios, errores de otras personas,
Eh, Creo que es bastante provechoso, sobre todo, sí, Desafíos de otras personas, desafíos propios, no errores. ¿Ya? correcto. Desafíos o cosas que mejorar. Eh, Eh, Porque si causamos, usamos ese tipo de líderes gruñones malos que castigan, no se crea ese ambiente y justamente la inocuidad va un poquito en contra de esto, ¿no? Porque van a callar desafíos o oportunidades de mejora y luego esto va a saltar en algún momento. Entonces, como líderes tenemos esa responsabilidad de tener un entorno seguro y también que se sientan escuchados. Eso va creo que un poco de la mano con el tema del ego, ¿no? Porque creo que si es muy inflado, ellos no se sienten escuchados, es como para qué voy a comentar o voy a opinar si es que no va a ser relevante mi participación. Entonces, creo que estas cositas que de repente creemos que son básicas o como tú dices son cosas elementales, a veces nos olvidamos y lo dejamos ahí en el camino, ¿no? Atrás. qué encantadoras tus palabras, o sea, me llenan, me llenan. Me llena que eliminaste dos palabras ya que no son muy positivas, por lo cual te felicito y cada vez que te vea voy a hacer énfasis en eso. Humildemente, muchas gracias por su tiempo. Si tienen algo más que nos pueda ayudar, encantado. Mayra, si alguien necesita mi correo, mi teléfono, mi WhatsApp, dáselo encantadamente. Quizás me demore un poquito en contestar, pero le aseguro que voy a contestar sin lugar a duda con al menos un like. Como esta última canción que sale en los TikTok y que ya no tengo TikTok. Dame un like, algo así. Ah, dame un girl, creo que esta cosa así, ¿no? Algo así, eso es como algo que es un meme que anda corriendo, que yo ya no tengo TikTok ni Instagram y solamente de repente veo por ahí. Así que muchas gracias a todos y ahí está mi teléfono, ahí está mi correo, mi WhatsApp. Llámenme, consulten. Somos capacitación, somos transferencia de conocimiento, somos cariñosos, somos amables, somos bonitos. ¿Qué más? Somos buenos para el pisco sour. Y si alguien me invita a un pisco sour cuando vaya a uno de esos países, por favor, yo me entrego. Así de sencillo. Soy fácil. Sí, en verdad gracias Cristian por el tiempo. Creo que el tema del liderazgo bueno, el vivir ahora, en este caso, ese tema puntual que hemos tocado es bastante importante para nosotros como profesionales y como persona. Como preguntamos al inicio, muchos tienen personas a cargo, pero de repente nunca han tomado una formación o de repente les falta la disciplina para autoaprender, autoconocimiento. Entonces creo que estas pequeñas sesiones nos ayudan como a encaminarnos, ¿no? Y despertar esa curiosidad o ese desafío de convertirnos en líderes. Bueno, agradecer también a todos los que nos acompañan. No se olviden que nosotros realizamos este tipo de webinars, eventos 2 a 3 veces al mes de manera gratuita, diferentes temas, algunos técnicos, algunos estos de, por así decirlo, habilidades blandas. A Alberto no le gusta la palabra habilidades blandas porque dice que de blandas no tiene mucho, pero que todas ayudan a la formación de nosotros, ¿no? Voy a ver, me permiten un segundito también. Aquí voy a dejar en el chat nuestro canal de WhatsApp para que también se puedan unir. Ahí hacemos recordatorios de estos webinars, los invitamos a eventos, publicamos contenido de valor, por ahí muchas guías por ejemplo, de Digesa en el caso de Perú, Achipia también varios documentos. Creo que bastante contenido de valor de manera gratuita es uno de nuestros, ¿cómo se puede decir? Objetivos, no como Ibero, solo es asesorías y capacitaciones, sino es brindar conocimiento a la industria. Queremos que Latinoamérica avance. Creo que tenemos ahí un camino, entonces úsenos como herramienta, ¿no? Para tener esa información y ese crecimiento tanto técnico como profesional. Y en este canal compartimos bastante información que les puede ser bastante útil. Cristian, no sé si quieras acotar algo, porque si no quiero ahí hacer unos anuncios de Ibro como tal. Quiero,
quiero ir a hacer chabata. Si alguien manda una receta para mejorar mi chabata, yo feliz. Si alguien sabe bien, yo feliz porque ya llevo 2 semanas y ya no me voy a dar por vencido hasta buscar la mejor chabata del mundo. No me doy por vencido. Cristian va a cambiar una asesoría de liderazgo por una receta de chabata. Porque que me hagan una clase particular de chabata. Un abrazo y gracias, Mayra, y tengo que retirarme. Adiós. Gracias, Cristian.